¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos respondiendo muchas preguntas que ustedes nos han hecho y que no hemos tenido tal vez la oportunidad de hacerles un video aparte, así que hoy es la oportunidad. Así que si todavía no se han suscrito a nuestro canal, vayan ahora mismo, suscríbanse, denle click a la campanita y síganos en nuestras redes sociales. Para los que son nuevos en nuestro canal, les recordamos que mi nombre es Alexis Y yo soy Paula. y esto es Living the North. Como les decía Alexis, hoy vamos a estar respondiéndoles unas de las preguntas como más comunes que nos han hecho, porque pues sí nos han escrito muchos mensajes internos, también muchos comentarios y pues a veces no podemos responder todos al tiempo. Entonces dijimos, vamos a hacerles un video enfocado a este tema. Ahora sí empecemos. Una pregunta que nos hicieron alguna vez fue si recomendamos vivir en Chicago. Pues la respuesta es sí. A nosotros personalmente nos ha gustado mucho esta ciudad, primero pues porque es una ciudad muy grande, también pues para todas las temporadas hay pues diferentes cosas que hacer, entonces nunca se van a aburrir, también para esas personas que buscan trabajo, siempre hay trabajo. Y también otra cosa es que tiene demasiadas instituciones educativas si ustedes son de los que están pensando venir a estudiar. Debo confesarles que cuando recién yo llegué a Chicago, porque como ya les habíamos contado en un video, que por aquí les dejo la imagen para que vayan y lo busquen, Paula llegó primero a Chicago, luego llegué yo. A mí el choque sí me dio un poco duro, vi que era una ciudad muy grande, muy apresurada y venía de una zona mucho más tranquila, pero es cuestión de adaptarse. Pienso que la ciudad nos ha recibido y nos ha dado todo lo que hemos necesitado hasta el momento. Entonces, para esta pregunta, nuestra respuesta es un rotundo sí. Adicional, que no se nos olvide que Chicago tiene un muy buen sistema de transporte, que es algo que siempre vamos a necesitar aquí en los Estados Unidos. Tenemos otra súper pregunta, un poquito compleja, pero nos la han hecho varias veces. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el proceso y costos para seguir de una manera legal estando con visa de turismo? Bueno, en este caso, las personas que vienen con visa de turista tienen la oportunidad de poder hacer una extensión de estatus. Esta extensión de estatus significa que usted les tiene que demostrar al gobierno que se quiere quedar más tiempo viajando y también tiene que obviamente demostrar pues los recursos. Como ya les habíamos comentado en otros videos, mi gente, no somos asesores de migración, nosotros contamos es de acuerdo a nuestra experiencia, así que si ustedes necesitan hacer cualquier proceso de estos, asesórense de un muy buen abogado. No necesariamente tienen que venir a la ciudad de Chicago para hacer ese proceso, donde ustedes se encuentren. Encárguense de buscar, en Google pueden encontrar muy buena información, familiares o amigos les pueden ayudar. Otra opción, pues para continuar legal es cambiarse a una visa de estudiante o bueno, pues también hay varias opciones como que si se casan o cosas así, pero pues según nuestra experiencia lo que hicimos fue cambiar nuestra visa a estudiante y pues de esta manera hemos estado estudiando y viviendo legalmente aquí en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta este tema, también nos llega una pregunta muy importante que varias personas no lo conocen, pero nos parece importante tocarlo y es, nos preguntan, me gustaría saber qué tan cierto es que UCIS ya no solicita una extensión de visa de turista con solo mandar el proceso del cambio de estatus de visa de estudiante, teniendo en cuenta que tengo visa de turista y me encuentro acá en Estados Unidos. Primero que todo, UCIS es el sistema de migración acá en Estados Unidos. Y segundo, esto es algo muy bueno porque ya no hay que pagar extensión tras extensión. O sea, es verdad, ya ustedes solo aplican a una extensión y ya esperan la respuesta y no les toca hacer como muchas personas les tocó, o en el caso personal, pues Alexis, él tuvo que extender varias veces su visa porque no le daban respuesta de pues, la solicitud inicial, entonces pues eran $500 cada extensión, entonces pues es muy positivo, sobre todo para el bolsillo. Para el bolsillo yo pienso que el sistema obviamente pues ya no están recibiendo o no les va a ser tan rentable, entonces creería yo que con el tiempo los procesos van a ser más rápidos porque hay procesos que se demoran muchísimo. Otra persona nos escribió que cuánto era lo mínimo pues de la hora aquí en Illinois y que sí se podía ahorrar más que en New York o New Jersey.
Antes de contestar esta pregunta, queremos enviar un súper saludo a nuestro suscriptor Jan León. Ha sido un suscriptor muy activo, está muy pendiente de nosotros, nos comenta, nos ha escrito por interno. Ha sido muy chévere esa conexión, así que un saludo fuerte. Y si ustedes quieren que los saludemos, déjenos un comentario, cuéntenos desde dónde nos están viendo, qué tanto les ha ayudado esta información, y en próximos videos les estaremos dando un saludo. Bueno, ahora sí, respondiendo la pregunta, pues aquí en Chicago, Illinois, la hora está a $15. En New York y New Jersey, pues puede variar, puede estar un poquito más alta, pero también el costo de vida es más elevado. Entonces, pues ya es como lo prefieran, pero como ya les hemos dicho, todo va pues relativamente, pues si te ganas más, pues gastas más. Entonces, en nuestra opinión personal, nos gusta más Chicago y creemos que sí se puede ahorrar y si es posible pues vivir bien, comer bien, estudiar, trabajar. De igual manera, recuerden que ya también hicimos un super video en donde contamos cuál es el salario aquí en Chicago, y pues hicimos así un aproximado de los gastos para que vayan y lo vean, también de qué posiciones o qué empleos hay disponibles, porque hay escasez de empleados. Les dejamos los links también aquí en la caja de descripción del video para que vayan y se hagan o se den una idea más cercana de los costos en Chicago, y si ustedes decidan, ¿será que sí puedo ahorrar o no puedo ahorrar allá, o mejor me voy para New York? Bueno, continuando con estas preguntas, vamos a leer la siguiente. Amigos, ¿cuánto recomiendan llevar para empezar a vivir en Chicago? ¿Con $3,500 está bien para cubrir un mes? Bueno, nosotros pensamos que aquí la respuesta es depende. Si usted va a venir solo, $3,500 creemos que para un primer mes, mes y medio es más que suficiente, pero ya si viene con la esposa, con los hijos o más familiares, pues ahí ya deben ustedes empezar a mirar qué costos acarrea el llegar a un nuevo país. Recuerden que ya hicimos un video en cuanto a pues, cómo rentar aquí, más o menos el costo de la comida, así que se los vamos a dejar aquí para que vayan y los vean. Una de las cosas que más le preocupa a cualquier persona que está cambiando de ciudad, de país, es el sistema de salud. Nos dejaron, bueno, en este caso fueron 2 preguntas en un comentario, y nos preguntan que ¿cómo es el sistema de salud acá? En caso de que se resfríe o que se enferme, ¿cómo se puede hacer revisar? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan cierto es que el frío de Chicago es muy fuerte en el tiempo de invierno? Bueno, en cuanto a la pregunta del sistema de salud, para nadie es un secreto de que aquí en Estados Unidos es muy costoso y pues normalmente pues es privado, no es público. Sí hay empresas públicas y pues ustedes pueden también acceder. Si ustedes no tienen dinero, ustedes pues van y obviamente los van a atender. Pero si ustedes ya quieren tratamientos especializados o cosas así, pues tienen que pagar pues un insurance, y pues obviamente depende, o sea, el costo también varía dependiendo de su situación económica y pues otras variables. Afortunadamente, pues hasta el momento hemos gozado de muy buena salud, gracias a Dios. No hemos tenido que acceder a un médico. Solo en el momento que te dio el virus, sí tuvimos que acceder al médico, pero pues como les cuenta Paula, hay varias opciones que ustedes pueden revisar dependiendo de la ciudad donde estén. Pueden acceder a algunos servicios que no les van a cobrar nada adicional. Y pues también tocando en este tema está el tema de las droguerías. Ustedes pueden acceder muy fácil también a comprar algunos medicamentos, no todos, pero pues ahí hay unos primeros auxilios que cada quien se puede dar. Y continuando con la segunda pregunta acerca del clima de aquí de Chicago, pues les contamos que los climas son bien extremos, sobre todo el frío. O sea, el invierno es un poco largo y las temperaturas pueden bajar hasta los menos 50 grados centígrados, como sucedió hace más o menos 3 años. Pero el año pasado pues también estuvo frío, llegamos casi hasta los menos 30 grados centígrados, entonces pues calculen desde sus ciudades más o menos el frío. Por ahí he leído que no, a mí me gusta el frío y no sé qué, pero nosotros cuando llegamos acá dijimos, bueno, acá el frío realmente sí es diferente. Sí. Adicional que como tú tocas el tema, el invierno es un poco largo, entonces es más tiempo de estar en casa porque tú sales, haces lo que tienes que hacer y te regresas, porque no es tan agradable estar afuera. Y además, como les hemos contado, Chicago es la ciudad de los vientos, entonces adicional que la temperatura está abajo y súmale el viento. Oh, se quema. Realmente el viento creo que es lo que hace que la sensación térmica baje más. Entonces, si es bien frío,
Pero no se desmotiven, nos encanta la ciudad, hay muchas cosas por hacer en invierno, demasiadas. Creo que hay muchísimas actividades en esta hermosa ciudad para hacer durante invierno. Si quieren que les hagamos un video mostrándoles cuál es el kit pues para sobrevivir al invierno, lo podemos hacer. Déjenos los comentarios y déjenos un me gusta en este video y con gusto se los vamos a hacer. Otra pregunta que nos han hecho y que creemos que es importante compartirla es ¿qué aplicaciones se pueden utilizar para enviar dinero desde Estados Unidos a Colombia o también aplica para diferentes países? Bueno, pues nosotros usamos Remitly actualmente, pero antes usábamos Western Union. Lo que pasó fue que Western Union pues obviamente es un poco más costoso y no pagan tan bien el dólar. De hecho, si ustedes están pensando en enviar dinero, les vamos a dejar el link de la aplicación aquí con el código de Paula. Si ustedes se registran con este código, el primer envío les van a pagar full a lo que esté el TRM ese día, o sea, si está dependiendo la moneda que ustedes hagan el cambio, y adicional ese envío les va a salir gratis, entonces se pueden ahorrar buen dinero en ese primer envío. Otra pregunta que nos dejaron, no habíamos tocado este tema, pero nos preguntaron que con qué tipo de licencia o cómo se saca la licencia para conducir aquí en Estados Unidos. Pues les contamos que desde sus países ustedes pueden sacar, o sea, si ustedes ya tienen su licencia, pueden solicitar una licencia o permiso de conducción internacional. Con esta licencia usted puede conducir aquí hasta por un año. Después de eso, si ya se le venció, ustedes se pueden acercar al DMV, que es como la oficina especializada de tránsito, donde pues se expiden las licencias, le van a hacer una prueba, eso sí, de conducción y también pues ahí ya les van a decir el listado de documentación. De igual manera, averigüen muy bien en el estado que ustedes se encuentren porque las normas cambian. Al menos aquí en Illinois, nosotros con licencia de conducción desde Colombia podemos manejar tranquilamente, no necesitamos expedir la licencia. Pero pues para mayor tranquilidad los invitamos a que hagan ese proceso. Bueno mi gente, y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, estamos pues posteando diferentes cosas de nuestro diario vivir y también pues envíenos DMs que nosotros apenas podemos ir, no les respondemos directo, les respondemos en las historias. Recuerden que nos encuentran en TikTok, Facebook e Instagram, estamos como Living the North. Bueno mi gente, y para finalizar esta ronda de preguntas que yo sé que les están sirviendo demasiado las respuestas, nos preguntaron dónde conseguir ropa o artículos pues de la casa y todo económicos, y la respuesta es... Si nos enfocamos más en lo que es ropa, hicimos un video muy chévere de los outlets de aquí en Chicago, lo recomendamos porque se pueden acceder a muy buenos descuentos. Y en cuanto a cosas del hogar, hay unas tiendas muy buenas aquí que son Rose y Marshall, son buenísimas. También se consigue ropa y cosas del hogar para el carro, para el perro, para el gato, para todo. De todo. Y si quieren saber dónde mercar, también ya está un video que por aquí se los dejo. Así que vayan, exploren todos los videos, continúen haciéndonos preguntas, que como les digo, esto también nos sirve para ayudarles a pues, hacer más videos y que ustedes también se enteren un poco más de cómo es la vida aquí en Chicago. No olviden compartir este video con ese amigo, con ese conocido que está pensando emigrar a Estados Unidos. No solo a Chicago, yo pienso que tenemos una información muy global en este país porque las tiendas que se encuentran acá se encuentran también en otras ciudades. Hay cosas muy similares aquí en Estados Unidos, entonces sabemos que esto va a funcionar. Bueno mi gente, y esto fue todo por el video de hoy, esperamos les haya gustado este video. No olviden suscribirse y activar la campana para que sean los primeros en ver nuestros videos. Estaremos muy pendientes de los comentarios a ver qué nos hizo falta. Para nosotros es todo un gusto hacer estos videos súper informativos, así que nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.